la primera lección, como pudieron ver si descargaron el PDF, es la Biblia, ¿listo? Entonces, si yo les pregunto hoy qué es la Biblia, ¿qué responderían ustedes? ¿Es la palabra de Dios? ¿Alguien más? ¿Un qué, hermano? ¿Un manual? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Yo bien y ustedes? Un libro. ¿Un libro? ¿Algo más? ¿Señora? ¿La qué? ¿La guía y la dirección para qué? La guía y la dirección para nuestra vida espiritual. Bien. Listo, entonces, si pueden ver, más o menos ahí en la lección dice que la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto que sí? Ahora, el estudio de la Biblia en teología se llama bibliología. ¿Listo? ¿Cómo se llama el estudio de la Biblia? Bibliología. ¿Listo? O con esto. Es el estudio de la Biblia. ¿Listo? De lo que es la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, de qué forma fue escrita la Biblia, cómo se escribía la Biblia, todo lo relacionado a esto. Porque el estudio que estudia la Biblia tiene un nombre distinto. ¿Listo? A ese estudio se le llama hermenéutica. Ese estudio básicamente es para aprender a interpretar un texto bíblico. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, ese estudio de bibliología pues se encarga más o menos de lo que vamos a tratar acá hoy. Entonces ya algunos de ustedes dieron una definición de lo que es la Biblia. ¿Listo? Ahora, en el archivo que les envié el PDF, ¿qué dice que es la Biblia? Bien. Listo, bueno, a ver, uno por uno. Entonces, el primero, ¿qué es? Es un libro, ¿cierto? La Biblia es un libro. Listo. El segundo, ¿qué es? Listo. La Biblia es la palabra de Dios. Bien. El tercero, ¿qué es? Revelación de Dios. ¿Hay un cuarto? No recuerdo si hay un cuarto. ¿Cuál es el cuarto? La Biblia es verdad. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende por qué razón la Biblia es un libro? Es claro, ¿cierto? O sea, la Biblia es un libro. Ahora, es evidente que la Biblia no es un libro como cualquier otro libro, sino que, como dice el segundo ítem, ¿sí? La Biblia es palabra de Dios. Ahora, el tercer ítem dice que la Biblia es revelación de Dios. Ahora, cuando hablamos de revelación de Dios, hay que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, dependiendo de qué fuente consulten, se van a encontrar que hay diferentes tipos de revelación de Dios. ¿Listo? Ahora, esos tipos de fuente de revelación de Dios se pueden dividir en dos. ¿Listo? Que es revelación general y la otra es revelación particular. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de revelación general, se hace énfasis en la revelación que la mayoría de la gente es capaz de percibir. ¿Listo? Revelación que la gente puede llegar a entender. Ahora, dentro de esa revelación general, tenemos cosas como la creación. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude a buscar Romanos capítulo 1? Si no estoy mal, creo que es el versículo 19 o 20. Y otro tipo de revelación general son milagros, también conocidos como señales. Sí, Romanos capítulo 1, si no estoy mal, es el versículo 20. ¿Listo? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Porque las cosas invisibles de su eterno poder y bondad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exacto. Entonces dice que las cosas de Dios se hacen claramente visibles a través de la creación. ¿Por qué lo hizo Dios de esta forma? Para que nadie tenga ninguna excusa. ¿Listo? En el discurso de Pablo, si no estoy mal, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, también hace una referencia similar. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que Dios no se dejó sin testimonio, porque a través de las cosas creadas, enfáticamente en ese texto del capítulo 14 del libro de los Hechos, dice que a través de la lluvia, dando la lluvia a su tiempo, Dios no se dejó sin testimonio, sino que cada uno de los seres humanos puede llegar a entender
que la creación, las cosas que vemos a nuestro alrededor, las cosas que percibimos, no pueden ser hechos de casualidad, sino que son una revelación de que algo más grande lo hizo, lo creó. ¿Se entiende? Ahora, de la otra revelación general, que hablamos de milagros y señales, son aquellas revelaciones que se dan a través del poder de Dios. ¿Listo? En ambos casos, sea creación o de señales o de milagros, en ambos casos se habla de el poder de Dios. ¿Sí? Si ustedes ven a la creación y se ponen a estudiar un poco referente a esto de cómo está conformado el universo, se van a dar cuenta que es algo impresionante. Incluso matemáticamente es muy preciso. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las señales y milagros, también hablamos del poder de Dios, porque ¿cómo puede una persona ser sanada, por ejemplo, de un cáncer? ¿Sí? ¿Cómo puede una persona ser sanada, por ejemplo, de un problema cardíaco? Sin necesidad de una intervención quirúrgica o sin necesidad de medicina. Eso es una señal o es una revelación del poder de Dios, pero entra dentro de las revelaciones generales. Ahora, dentro de la revelación particular ya se encuentra directamente dentro del texto. ¿Listo? Las revelaciones que enseña la Biblia que no tienen nada que ver con la creación. Entonces, en la revelación particular tenemos lo que es en propio o en sí mismo el propio texto. ¿Sí? La Biblia es una revelación particular. Cuando vamos a la Biblia, ustedes van a encontrar diferentes tipos de revelaciones particulares. Entre esas se encuentran, por ejemplo, la revelación de Moisés. ¿Sí? ¿Cómo se le reveló Dios a Moisés? En una zarza. ¿Alguno de ustedes se le ha revelado Dios aquí a través de una zarza? No, es una revelación particular. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes Dios lo ha llamado para ser profeta? No. Jeremías sí. Es una revelación que es particular. ¿Sí? Cuando hablamos de una revelación particular referente a la Biblia, es que nosotros tenemos la revelación de Dios a través de la Escritura, pero hay gente que, por ejemplo, no sabe leer. Entonces ellos no tienen esa revelación particular referente a la Escritura. Hay gente, por ejemplo, hay una isla en la India, que es una isla a la que nadie ha entrado. Alguna vez un hombre entró como misionero queriendo predicarle a esa gente, pero ellos lo mataron. Entonces seguramente esa gente que está allá en esa isla, que no han tenido contacto con la civilización, ni siquiera saben quién es Jesús. Cuando tenemos la revelación de Jesús, estamos hablando de una revelación particular. ¿Se entiende? Entonces la revelación particular también hace énfasis a la propia Escritura. Ahora, si no estoy mal, ya tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? Listo. ¿Qué significa la palabra Biblia? Bien, ¿cuál es la palabra griega que se utiliza para la palabra Biblia? Biblios o biblión, ¿cierto? ¿Y significa? ¿Qué significa? Conjunto de libros. ¿Listo? Ahora, aparece, eso creo que ya es el siguiente punto, aparece la palabra Biblia dentro de la Biblia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Alguna vez leyendo la Biblia encontraron la palabra Biblia? ¿No? Listo, ojo con esto. Directamente, por lo menos al español, la palabra Biblia dentro de la Biblia, dependiendo de las traducciones, no aparece. ¿Sí? Si ustedes van a la Reina Valera, nunca van a encontrar la palabra Biblia. Si no me creen, abran una concordancia y busquen la palabra Biblia a ver si les aparece. Gracias. A ver si les aparece la palabra Biblia. No les va a aparecer. Pero si ustedes ven unas traducciones más actuales, sí, en algunas de esas traducciones más actuales, referente a la palabra de Dios, sí van a encontrar la palabra Biblia. Ahora, dentro del griego sí se encuentra la palabra Biblia. ¿Listo? Si no estoy mal, el texto creo que aparece ahí en el coso en Hebreos 9:19. ¿Listo? ¿Alguien me ayuda a leer Hebreos 9:19? Gracias. Hebreos 9:19. Bien, entonces en ese contexto, en ese versículo de Hebreos 9:19 dice que Moisés tomó parte de la sangre y otras cosas y roció con eso, ¿qué cosa? El libro, ¿listo? Directamente en nuestra traducción aparece como libro, ¿listo? Pero en el griego aparece como biblios o biblión, es decir,
Biblia. ¿Listo? Entonces, técnicamente sí aparece la palabra Biblia dentro de la Biblia. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto que sigue? ¿Teoría sobre qué? Celular. Sí. Gracias. Bien, entonces, ¿de qué otra forma es llamada la palabra o de qué otra forma aparece relacionado como la palabra Biblia, ¿sí? A ver, ya entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿De qué otra forma se define a sí misma la Biblia? Las Escrituras, ¿cierto? Bien, ley de Dios. ¿De qué otra forma? La palabra de Dios o la palabra de Cristo. ¿Listo? De todas formas, ahí tienen, cada uno de ustedes tiene la referencia, por si en sus casas quiere estudiar un poquito más. ¿Listo?